Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos el sermón titulado La Madre Celestial y la Familia Celestial. El sistema terrenal es una figura y sombra del sistema celestial. Así, estudiando cuidadosamente los sistemas de la Tierra, podremos entender los principios del cielo. Según las enseñanzas de la Biblia, originalmente éramos ángeles que vivíamos en el cielo. Como ángeles en el cielo, pecamos contra Dios y fuimos expulsados a la tierra. Hemos sido vestidos de la ropa de la carne y se nos ha dado una vida que dura unos 70 u 80 años, si tenemos salud. Sin embargo, Dios se apiadó de los seres humanos y vino a esta tierra con el nombre de Jesucristo. Él nos perdonó todos los pecados que cometimos en el cielo, llevando los pecados de toda la humanidad y derramando su sangre en la cruz. ¿Acaso no nos concedió esta gracia de redención tan asombrosa? Cuando examinamos más de cerca este asunto, podemos ver que, como originalmente éramos hijos e hijas de Dios, podemos llamar a Dios Padre. Sin embargo, es sorprendente que numerosas iglesias, que son como la arena del mar, no busquen a Dios Madre, aunque llaman a Dios como Padre. El principio de este mundo que Dios creó es que todas las vidas son dadas a través de las madres. Fue por voluntad de Dios que el mundo fue creado de esta manera. Por lo tanto, nuestra eterna Madre espiritual debe existir también en el cielo. Muchos científicos se preguntan, ¿cómo se nos es dada esta vida? ¿Y dónde comienza? A través de diversos estudios científicos, se ha llegado a la conclusión que la vida se origina únicamente a partir de una madre. La ciencia demuestra que todos los seres humanos tienen mitocondrias que les dan vitalidad y capacidad de movimiento. Únicamente el ADN mitocondrial de las madres se transmite a la descendencia. Por lo tanto, si las madres no existieran, no solo los seres humanos, sino ningún otro ser vivo de este mundo podría existir. De este modo, la Biblia nos enseña, a través de la familia física, que debe haber una familia espiritual. Por eso nuestra Iglesia enseña que hay que creer en Dios Madre para ser salvos. La Biblia nos muestra que el eterno reino de los cielos y la salvación se nos dan cuando tenemos una fe completa, no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Sin embargo, con respecto a esto, ¿qué dicen las iglesias de hoy en día? Cuando predicamos a Dios Madre, lo primero que dicen es, ¿no es esto una herejía? Esta acusación es la misma que llamar hereje a Dios, que creó la Biblia. Por eso, cuando Dios entregó la Biblia a la humanidad, nos dejó esta última petición. Leamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. El capítulo 22, versículo 18 dice, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro». ¿No se refiere este libro a la Biblia? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Recibir las plagas significa que no pueden recibir la salvación. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que no podemos salvarnos e ir al cielo si añadimos algo a la Biblia o quitamos algo de ella.
Debemos aceptar la palabra de Dios tal como es. No debemos ignorar las palabras de la Biblia, estando atados a las costumbres de este mundo, a sus valores o a cualquier otra doctrina existente. A continuación, veamos la relación entre los sistemas terrestres y los celestiales, yendo a Hebreos capítulo 8. Veamos la enseñanza de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es, ¿qué es? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le mostró primero el santuario celestial a través de una visión. Y Dios le dijo que construyera el santuario terrenal, tal y como se le había mostrado el santuario celestial. El tabernáculo construido en la tierra es una copia y sombra de lo que hay en el cielo. El tabernáculo terrenal no es la única copia y sombra de lo que hay en el cielo. Ahora entendamos con más detalle la familia celestial. Tanto en Apocalipsis capítulo 4 como en Romanos capítulo 1, dicen que nada en esta tierra fue creado sin la voluntad de Dios. Todo fue creado con un significado específico. Siguiendo las enseñanzas de la Biblia, llamamos a Dios Dios Padre y nos consideramos unos a otros hermanos y hermanas en la fe. Así, Dios nos enseña cuál es nuestra relación en el mundo espiritual. Entonces pensemos en los miembros del sistema familiar. ¿Existe un padre? También hijos e hijas. ¿Y quién más existe? Existe una madre. Una familia compuesta por todos estos miembros puede considerarse como una familia completa. Jesús mismo nos lo enseñó en los 66 libros de la Biblia. Por lo tanto, hoy en día, por encima de todo, debemos entender claramente cuál es el sistema familiar. A través de esto, seremos capaces de distinguir la verdadera iglesia, donde podemos recibir la salvación, de las iglesias donde no podemos recibirla. En primer lugar, echemos un vistazo a Hebreos capítulo 12, para ver si hay un Padre en el cielo, al igual que tenemos un Padre físico en esta tierra. Pasemos a Hebreos capítulo 12, versículo 9. El capítulo 12, versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿Qué clase de padre? Al Padre de los Espíritus, ¿y viviremos? La Biblia nos enseña claramente que tenemos al Padre de nuestros espíritus, al igual que tenemos a nuestro Padre terrenal, que nos sirve como copia y sombra. Si buscan el significado de la palabra Padre en el diccionario, dice que un padre es un hombre que tiene hijos. Entonces, ¿no significa que Dios tiene hijos e hijas que pueden llamarle Padre? Aunque un hombre llegue a tener 60 o 70 años, no puede ser padre si no tiene un hijo. Significa que debe existir un hijo. Entonces, ¿dice la Biblia que nosotros, los que creemos en Dios, somos sus hijos? Veamos 2 Corintios, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 17. Se lee en el capítulo 6, versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros. ¿Qué será para nosotros? Por Padre. Y vosotros me seréis, ¿quién? Mis hijos e hijas. La Biblia dice que seremos hijos e hijas de Dios.
¿Quién ha dicho esto? Está escrito, dice el Señor Todopoderoso. Dado que este es el testimonio de Dios que dice, yo seré a vosotros por padre, y vosotros mis hijos e hijas, ¿acaso podemos quitar estas palabras que son la verdad? Nunca. Si fue un hombre el que dijo esto, entonces su teoría podría estar equivocada o ser un error. Sin embargo, estas son las mismas palabras de Dios y su enseñanza. Por eso Dios dijo, nunca añadas nada ni quites nada de la Biblia. Para darnos a conocer el sistema familiar celestial que muestra nuestra relación espiritual, Dios creó la tierra como figura y sombra de lo que hay en el cielo. Por consiguiente, existe un padre y existen sus hijos e hijas. Sin embargo, para que una familia esté completa, debe haber una madre. No obstante, hoy en día, miren las numerosas iglesias que nos rodean. ¿Hay alguna iglesia que diga, debemos creer en Dios Madre para ser salvos? Ellos buscan a Dios Padre, pero no a Dios Madre. Es realmente sorprendente y extraño. No necesitaríamos creer en Dios Madre si no estuviera escrito en la Biblia, pero Dios no ha dejado ninguna duda en ella. Nuestra familia celestial es diferente de la gente del mundo. Ellos guardan el culto dominical, pero nosotros guardamos el día de reposo, sábado. Ellos celebran la Navidad, pero nosotros la Pascua. Hay grandes diferencias entre las iglesias del mundo y nuestra iglesia. Hermanos, digamos que el rey de un reino dio una orden para hacer algo. Decimos que es una orden real, ¿verdad? ¿Cuál sería el castigo si alguien añadiera o quitara algo de lo que el rey ordenó? A esa persona se le impone el cargo de rebelión. Es un pecado muy grave. Todas las palabras de los 66 libros de la Biblia son como las órdenes reales. Nunca debemos añadir o quitar nada de ellas. Dios declaró en los 66 libros de la Biblia que debemos tener a Dios Padre, Dios Madre y hermanos y hermanas espirituales, así como tenemos padres, madres, hermanos y hermanas físicos. Entendamos esto a través de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Veamos Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, es decir, en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Aquí, ¿a quiénes se refiere nosotros después de la palabra madre? ¿Acaso no se refiere a los hijos que llaman a esta madre como madre? Hoy en día hay muchas iglesias y muchos cristianos en todo el mundo. Sin embargo, ¿alguno cree en Dios Madre? Dicen, ¿Dios Madre? Jamás he oído hablar de algo así. Verdaderamente es triste ver a tanta gente cuestionando esto. La palabra Dios Padre presupone que la Madre existe. Si Dios Madre no existiera, no sería necesario el título de Dios Padre. Podríamos llamarlo simplemente Dios. Como Dios explicó que el sistema terrenal es una figura y sombra de lo que hay en el cielo, debemos comprender el sistema familiar celestial por medio del sistema familiar terrenal. Pensemos en esto. Si fueran a morir por alguien, ¿quién sería ese alguien? Los padres suelen sacrificarse por sus hijos. Sin embargo, no son muchos los que se sacrifican por los demás. ¿Qué seres humanos son los cuales Dios los ama hasta el punto de sufrir el insoportable dolor de la cruz? Ellos son hijos de Dios. Sin embargo, esos hijos dicen, Dios Padre debe existir, pero no Dios Madre.
Por eso son incapaces de abrir la última puerta de vida, que es el misterio de Dios. En el cuento infantil Alí Baba y los 40 ladrones hay una frase mágica que dice «Ábrete, sésamo». En el cuento la frase mágica «Ábrete, sésamo» abría la boca de una cueva en la cual los ladrones habían escondido un tesoro. Sin embargo, la boca de la cueva no se abría si la frase era incorrecta, por muy parecida que fuera la frase o por muchas veces que la dijeran. Entonces, ¿cuándo se abrirán las puertas del cielo? Solo cuando comprendamos plenamente a Dios Madre y la recibamos, puede abrirse completamente la puerta de nuestra salvación. Toda la humanidad debe creer no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué somos? Hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Tengamos en cuenta la distinción entre los que son perseguidos y los que persiguen. Está escrito que los hijos de la Madre Jerusalén Celestial son los que son perseguidos, pero son los hijos de la promesa. El versículo 30 dice, «Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Quién es la mujer libre en el versículo 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esas personas son los hijos de la promesa, los cuales Dios prometió la salvación. Ahora mismo hay numerosas iglesias y personas que dicen creer en Dios, pero es extraño que no busquen a Dios Madre. ¿Por qué es extraño? Dios Madre se menciona muchas veces en la Biblia. En la Biblia hebrea original, Dios se describía a veces con el sustantivo singular, pero principalmente con el plural, es decir, con la palabra Elohim. El texto original de la Biblia testifica unas 2500 veces que tenemos tanto a Dios Madre como a Dios Padre. La gente piensa que venimos de una organización extraña cuando les decimos, crean en Dios Madre. De hecho, desde el principio del mundo en el huerto del Edén, esta fue la enseñanza más básica que Dios ha dado, incluso desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Como no tienen esta enseñanza básica, no pueden considerar los preceptos, leyes y estatutos de Dios como algo precioso. Dios dijo, no añadamos ni quitemos a la Biblia. Pero ellos dicen, Dios es amor. No creo que Dios me envíe al infierno solo porque desobedezco un poco la palabra de Dios. La gente tiende a racionalizar esto fácilmente. Por eso las iglesias dicen simplemente, ¿por qué crees en Dios de manera tan complicada? Tan solo necesitas creer. Hermanos, eso no es incorrecto. Podemos ser salvos si creemos en la verdad de Dios. Pero, ¿cuántas falsedades hay? En Mateo capítulo 7 está escrito, guardaos de los falsos profetas, tened cuidado. Dios nos dio esta advertencia en numerosas ocasiones. Sin embargo, ¿cómo podemos saber quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta? Un verdadero profeta de Dios siempre tiene la palabra de Dios en el centro de su fe. No podemos ir al cielo si añadimos o quitamos algo de la Biblia. Entonces, ¿podemos decir que Dios Madre existe o que no existe? ¿Debemos mantener nuestra fe en Dios Madre o renunciar a ella? Espiritualmente hablando, podemos decir que toda la humanidad se encuentra en esta encrucijada. Todas las iglesias insisten en que lo que enseñan es correcto. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar una base para lo que insisten.
Por eso Dios nos ha enseñado la verdad de Dios Madre desde la creación del mundo. Veamos Génesis capítulo 1. El versículo 26 dice: estas son palabras de Dios. No es una novela, ni una obra de teatro. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Piensen en ello. ¿No dicen los seres humanos que Dios es el creador que nos hizo? ¿Cuántos creadores dicen que hay? Ellos dicen que solo hay un creador. Pero, ¿qué dijo Dios aquí? Dios dijo: hagamos al hombre. No dijo: haré al hombre yo mismo. Hermanos, Dios es el principio y la fuente de la sabiduría y el conocimiento. ¿Creen que Dios no conoce la diferencia entre las palabras yo y nosotros? Dijo: hagamos al hombre. Dijo: hagamos. En otras palabras, no podemos confirmar lo falso y equivocado que es decir que solo hay un creador. La Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Está escrito de una manera muy fácil de entender. Dios dijo: hagamos, no dijo haré. No importa en qué idioma esté escrita la Biblia. Dios dijo: hagamos al hombre. Nunca dijo: haré al hombre yo solo. Algunos dicen: bueno, pastor, ¿no se refiere a los ángeles? Entonces, ¿los ángeles son creadores? No, no lo son. Solo Dios es el creador que ha creado a la humanidad. Entonces, ¿por qué dijo Dios: hagamos al hombre? Continuemos con el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos, es decir, creamos, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿quiénes fueron creados? Varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios fueron creados el hombre y la mujer. Durante mucho tiempo, la gente ha llamado a la imagen masculina de Dios, Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios? Incluso desde el primer capítulo del libro del Génesis, se muestra que Dios Padre y Dios Madre crearon a toda la humanidad. Si Dios Padre y Dios Madre existen, ¿quién más existe? Sus hijos e hijas también existen. A todos se les llama la familia celestial. Nosotros somos la familia celestial. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, lo que enfatizó fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dios enfatizó más el amor. Tenemos a Dios Padre y a Dios Madre, y a través de Dios Padre y Dios Madre, todos nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Sin la fe en Dios Madre, no puede ser dada la vida eterna ni la salvación. El propósito de Jesús al venir a esta tierra es encontrar a su familia perdida. Esto está escrito en Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito incluso en Génesis capítulo 1, que Dios Padre y Dios Madre existen. Y el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 4, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En los capítulos 19, 21 y 22 de Apocalipsis, el apóstol Juan enfatizó repetidamente que la desposada, la esposa del Cordero, ciertamente existe.
Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 19. El capítulo 19, versículo 6 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La palabra Cordero se refiere a Jesús. ¿Tenía Jesús una esposa? No. Sin embargo, el apóstol Juan vio una revelación de que la esposa del Cordero se había preparado. Significa que había llegado el momento en que todo el mundo la conozca. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, para entender acerca de la esposa del Cordero. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo al apóstol Juan: Te mostraré la esposa del Cordero. Un ángel es alguien que hace los encargos de Dios, por lo tanto los ángeles nunca pueden mentir. Veamos el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Le dijo: Te mostraré la esposa del Cordero, y le mostró la Jerusalén celestial. Volvamos a Gálatas capítulo 4, que leímos antes, para entender lo que significa Jerusalén espiritualmente. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 26 dice: Mas la Jerusalén, la esposa del Cordero, de arriba, la cual es... ¿Quién es ella para nosotros? Madre de todos nosotros, es libre. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen... Apocalipsis capítulo 19 dice: el Cordero y la esposa del Cordero. Y Apocalipsis capítulo 21 dice: el Cordero y la esposa. Y Apocalipsis capítulo 22 dice: el Espíritu y la esposa. ¿Son todos diferentes entre sí? Todas son las mismas palabras. El Espíritu es Dios Padre. Entonces, ¿quién es la esposa de nuestro Padre para nosotros? Nuestra Madre. ¿Qué dijeron Dios Padre y Dios Madre que debemos hacer? Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los 66 libros de la Biblia comienzan con Dios Padre y Dios Madre en Génesis capítulo 1. Y terminan diciendo que todos vengan a Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu y la esposa, en Apocalipsis capítulo 22. No debemos ignorar ni alejarnos de las enseñanzas de la Biblia. Debemos ser capaces de discernir todas estas cosas. Aunque la verdad de Dios Madre está escrita en la Biblia, ¿cómo es que todos esos eruditos y expertos bíblicos de todo el mundo no la conocen? Somos personas verdaderamente benditas. Nos hemos convertido en los hijos de la promesa, que pueden llamar al Padre Celestial como Padre y a la Madre Celestial como Madre. Según 1 de Juan capítulo 2, ¿cuál es la promesa de Dios? Es la vida eterna, y nosotros somos los que hemos recibido esa promesa. Por favor, crean que no han venido aquí por su propia cuenta, sino que es Dios quien los ha conducido a este lugar. Los miembros de nuestra familia celestial están regresando a Sion, uno por uno, desde todo el mundo. Cuando regresen a Sion, deben pensar: ¿es este el camino al cielo? ¿Me llevará este camino a Dios? Nosotros también tenemos que verificarlo, tenemos que confirmarlo. ¿Con qué? Debemos confirmarlo siempre con la Biblia. No debemos caer en la trampa, aunque pueda ser plausible o lógica.
Solo la palabra de Dios, que nos da la salvación, debe ser nuestra guía definitiva. Ya que la Biblia da testimonio sobre Dios Madre, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir y creer como está escrito en la Biblia. ¿No es esta la mejor manera de creer en Dios? Les pido a todos ustedes que se conviertan en hijos e hijas de Dios, que puedan mostrar la gran gloria de Dios, orando y estudiando la palabra de Dios con más diligencia, para que las bendiciones del Espíritu Santo de Dios puedan desbordarse abundantemente en Sión, en todo el mundo. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.